Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial que hacemos en RT en español junto al canal Cubavisión de la televisión cubana. En Moscú son los días previos al 9 de mayo, una fecha señalada, son días de festejo, de júbilo, pero también de solemnidad. Se cumplen 80 años de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria y tenemos a un invitado muy especial acá en nuestro canal para tratar de analizar el significado de este contexto. Gracias, Aliana. Es un placer porque también tenemos a la mesa redonda que está transmitiendo este programa junto con Russia Today y gracias al sitio de la presidencia y en particular al programa Desde la Presidencia que dirige, conduce todas las semanas el presidente, nuestro invitado de hoy. Gracias, presidente, por aceptar la invitación. Gracias, Russia Today. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido también, y nosotros orgullosos acompañantes de él a esta celebración del 80 aniversario de la victoria sobre el fascismo. Así es. Enseguida vamos a comenzar a analizar el significado que tiene la victoria soviética y estos 80 años que se cumplen de aquella gesta. Querrán y podrán borrar algunas cosas, pero esa imagen del soldado soviético con la bandera sobre el Reichstag para siempre. Venimos de Leningrado. Yo le sigo llamando Leningrado porque para nosotros en la historia tiene que ver con la resistencia de casi 900 días de un pueblo y es hoy San Petersburgo, pero sigue conservando esa historia que estremece. Y yo lo comento porque vi al presidente cubano estremecerse y además comentarlo en el libro de visita, la impresión tremenda que le causó estar ahí en el cementerio memorial que tiene nada menos que 490.000 restos. ¿Qué sintió, presidente, visitando este lugar? Siempre emociona estar en San Petersburgo, antiguo Leningrado. Tiene que ver mucho que es una ciudad que está muy marcada por la cultura, por la historia rusa, pero en particular el cerco de Leningrado, la manera en que resistió el pueblo de Leningrado. Un cerco durante casi 900 días, donde las raciones de comida eran mínimas. Y se mantuvo trabajando en las fábricas que propiciaban los armamentos para continuar el enfrentamiento a la maquinaria nazista. Es una epopeya. Yo creo que es una actitud épica la de ese pueblo que resistió hambre, frío, bombardeos y se enfrentó a la maquinaria militar nazi y no se derrotó, no pudo ser tomada la ciudad. Y yo creo que eso dice mucho del carácter ruso, del carácter también soviético, de lo que significaron actitudes como esa, batallas como esa,
para que se lograra la gran victoria en la Gran Guerra Patria. Y uno vive al calor de las emociones, uno no puede sustraerse de esas emociones. También en San Petersburgo, en Leningrado, participaron cubanos. Sí. 2 jóvenes cubanos, los hermanos Vivó, estuvieron en la defensa de Leningrado. Uno de ellos pudo salir con vida, fue evacuado en un momento de la guerra, el otro murió. Y también otro cubano también participó en la Gran Guerra Patria, Enrique Vilar, que peleó y defendió al pueblo de Polonia contra la invasión fascista. Yo creo que estamos hablando de una conmemoración que es importante no olvidar nunca. Y yo creo que para evaluar, para conversar, para analizar con rigor histórico, con una marcada posición de actitud en los momentos actuales de lo que significó la victoria en la Gran Guerra Patria, hay que tener en cuenta los antecedentes, hay que tener en cuenta la significación del hecho, hay que tener en cuenta también su legado y su vigencia. Usted habla precisamente de los antecedentes, es que ese bloqueo, ese cerco a Leningrado no era el plan inicial de las tropas nazis. Ellos pensaban que la ciudad la iban a poder tomar en pocos días y luego redistribuir esas tropas a otros puntos del frente. Sin embargo, la resistencia, sobre todo de los buques de guerra rusos ubicados en esa zona, pues permitieron de cierta manera entorpecer los planes nazis en un bloqueo que tenía el objetivo genocida de aniquilar a toda la población de esa ciudad. Era una operación de exterminio. Lo veían ellos, los nazis, como una necesidad por lo que significaba desde el punto de vista económico y de producción militar. Leningrado, por la propia posición estratégica de Leningrado, pero nunca lo pudieron. Y simbólica también. Y simbólica también. Porque fueron... Y tiene que ver con antecedentes, porque, por ejemplo, ¿cómo nace la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial nace como una guerra imperialista de rapiña por un nuevo reparto del mundo entre las potencias occidentales. Pero Occidente también alienta a que hay una agresión, a que hay una invasión del fascismo alemán a la Unión Soviética, con el objetivo también de destruir el naciente Estado socialista soviético y de destruir el comunismo que se presentaba en aquellos momentos, que fue presentado por Mary Engels en la segunda mitad del siglo XIX como el fantasma que recorría el mundo. Pero la invasión, la agresión a la URSS y la actitud de resistencia, de enfrentamiento y de victoria de la URSS convirtió esa Segunda Guerra Mundial entonces en una lucha de independencia, de resistencia y de liberación nacional. De liberación nacional de la URSS y de liberación nacional también para los otros pueblos que lograron también la victoria y que fueron libres con la victoria en la Gran Guerra Patria. Sí, usted hablaba precisamente, Arlene, de ese momento en el cual diferentes naciones occidentales, sobre todo el Reino Unido y Francia, mantenían una postura ambivalente, ambigua, ¿no? Con respecto a Hitler. Y Estados Unidos no entra en la guerra hasta el final, prácticamente. Y matizado por intereses muy económicos para sacar ventaja de esa guerra. Pero yo quería marcar algo, porque el presidente hablaba de la Gran Guerra Patria. Y es un nombre que casi siempre llama la atención, porque es un enfrentamiento a una fuerza militar que ha convertido un objetivo de posesionarse sobre otros territorios, de apoderarse, como es el ejército nazi, y podría ser, no sé, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Gran Guerra Patria? Y a mí siempre me llama la atención ese nombre, y lo veo hoy en las calles de Moscú, lo vi en las calles de San Petersburgo, esto que llevamos en el pecho. La cinta de San Jorge, exactamente. San Jorge, que creo que es una práctica bastante actual, aunque tiene sus raíces en el pasado más remoto, pero tiene que ver con el patriotismo, no con un patriotismo nacionalista cerrado, porque de hecho cuántas tierras liberó el Ejército Rojo que no eran la Unión Soviética. Exactamente. Entonces estamos hablando... Se defendió la patria, pero se defendió la humanidad en una gran guerra. Exactamente. Era una guerra de supervivencia para el pueblo soviético. De resistencia. Pero precisamente por eso fue el país con la mayor cantidad de víctimas mortales, 27 millones de personas
entre militares y civiles, y eso es algo que en la actualidad tiene una vigencia absoluta. No hay una familia en los países de la antigua Unión Soviética en cuyo seno no haya habido una persona, un héroe, un combatiente del lado del Ejército Rojo en la Gran Guerra Patria, como se le llama. Fíjate, yo estoy esperando el 9 de mayo por una razón que me impresiona mucho también, que es el llamado regimiento, que para mí es de la continuidad, el inmortal. Exacto. Inmortal porque murieron sus parientes, pero sus seguidores siguen enarbolando la misma sentido de defensa de la nación. Sin embargo, esta historia ha querido contarse al revés, ¿no? Exactamente. Antes de llegar a ese punto, Arlene, vamos a repasar, porque el presidente de Cuba es también un ávido estudioso de la historia, sobre todo este pasaje de la historia del siglo XX. Sabemos, presidente, que se ha interesado no solamente por la resistencia del pueblo soviético en el cerco de Leningrado, sino también por las actividades de los diferentes mariscales. Hablamos de Zhukov, de Rokossovsky, de muchísimos otros altos cargos militares en la Unión Soviética, cuyo conocimiento, experiencia, sabiduría permitieron entonces que batallas como la de Stalingrado, por ejemplo, fuera un punto clave a la hora de comenzar entonces esa derrota, esa retirada de las tropas nazis de suelo soviético, ¿no? Bueno, hemos hablado de los antecedentes. Ahora está el hecho en sí como tal. El hecho en sí, que fue una epopeya de resistencia, pero también una epopeya de creatividad militar. Y esa epopeya de creatividad militar yo creo que está muy bien marcada en un grupo de batallas trascendentales. Cerco de Leningrado, batalla de Stalingrado que marcó el viraje de la guerra, la defensa del arco de Kursk, las batallas por la defensa de Moscú y un grupo de operaciones militares que encabezaron los principales jefes militares soviéticos, los mariscales conocidos. Rokossovsky. Yo tengo mucha admiración por Zhukov. Leí muy de joven Memorias y Meditaciones, que es un libro que va desde el desgarre de toda la sabiduría militar, pero también con un sentimiento de lo que se estaba jugando en la guerra, del enfrentamiento, pero también de lo que es la vida en una guerra de esa magnitud en las tropas. Y tengo una anécdota personal. En el primer viaje que ya hicimos, formando parte de una delegación oficial cubana a Rusia, conocimos que se había creado por el presidente Putin, y creo que es una magnífica decisión de justicia histórica, crear en Moscú, fundar en Moscú el Museo de la Gran Guerra Patria. Y pedimos visitar el museo. Hemos pedido en esta ocasión también visitarlo y vamos a hacer una visita porque hay salas nuevas. Y cuando entramos al museo, que es algo monumental y con un respeto tremendo, trata la historia y trata estas batallas porque hay salas que se dedican a cada una de estas batallas. Vi un busto grande de Zhukov. Y yo creo que ese reconocimiento, esa revitalización de la figura de Zhukov como un gran mariscal, como un gran general, tiene que ver también. Es una expresión de la grandeza y del valor del pueblo soviético. Bueno, la URSS, como tú decías, no solo defendió su integridad, que la pudo mantener. Aquí hay un mérito tremendo. En una guerra tan grande, la Unión Soviética preservó su integridad territorial, preservó su independencia, preservó su soberanía y logró la victoria. Pero con esa victoria no solo salvó a la Unión Soviética, sino que salvó a la humanidad de algo tan genocida, tan asesino, tan perverso como lo fue el fascismo. Y yo creo que el mundo tiene que agradecer mucho a la Unión Soviética, al Ejército Rojo, al sacrificio del pueblo soviético, al haber eliminado ese flagelo en aquel momento de la humanidad. Lo hizo un enorme costo. Está en la cifra de los 27 millones de muertos, pero más de 1.710 ciudades fueron destruidas. Más de 70.000 pueblos fueron arrasados y más de 1.032 fábricas fueron también destruidas. Más de 32.000 fábricas fueron destruidas en aquella guerra.
pero a partir de eso el mundo se convirtió en un mundo bipolar, con dos sistemas bien diferenciados. Un sistema capitalista con una potencia imperialista, encabezándolo los Estados Unidos, y un sistema socialista, un bloque socialista, con una potencia como la Unión Soviética, encabezándolo. ¿Qué significó para el movimiento obrero y social del mundo? Bueno, que un país, que una nación, representando otro sistema social, que daba otra alternativa, era capaz de vencer al fascismo. Por lo tanto, era una victoria también para el movimiento obrero. Demostraba que el nuevo sistema social que estaba presente en el mundo era capaz de defenderse y era capaz de construir un mundo mejor. Hay un ambiente favorable para el surgimiento de los movimientos de liberación nacional en Asia, África y América Latina. Y así surgen las revoluciones, así vencen revoluciones, vencen movimientos de liberación nacional en medio de la guerra. La Unión Soviética siguió desarrollando la ciencia y la técnica. Y después que triunfa la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, en menos de 20 años, la Unión Soviética conquistaba el cosmos. Fue algo visionario. Y menos de 20 años ya Gagarin estaba conquistando el cosmos y nos estaba diciendo del cosmos, la Tierra es azul. Yo hice alusión ahorita al tema de la historia, o la versión de la historia, porque yo recuerdo efectivamente cómo el presidente, soy de su generación, de la generación de tus padres, y aprendí, y de la tuya. Sí, y aprendimos, es decir, leyendo Chukov, las memorias y meditaciones, eran libros que más bien leían los más adultos, ¿no? Pero eran libros que se hicieron muy populares. No, llegó toda la literatura esa de la guerra. Exacto, pero él hablaba... Nadie es soldado al nacer. Exacto. La Unión Soviética en medio de la guerra, que traslada las industrias hacia el este y desarrolla maquinaria también militar que le permite vencer, porque los tanques soviéticos... Las Katyuskas. El Kalashnikov. Exacto. El fusil automático. Pero los famosos tanques que dieron el viraje también en el arco de Kursk, todo eso lo aprendimos. Hay banderas africanas que tienen en su escudo, en su emblema, el Kalashnikov, en honor a ese fusil que tantos pueblos ayudó a liberar, ¿no? Precisamente, presidente, usted hablaba de esa competencia que comenzaba entonces en el mundo y esa evidencia que dejó sentada a la Unión Soviética de que un sistema alternativo era posible. Entonces, desde Occidente, a través de una maquinaria propagandística bien engrasada, bien premeditada, incluso con algunos integrantes del ejército nazi que emigraron a varios países del hemisferio occidental, y Estados Unidos está entre ellos, pues crearon una, como digo, maquinaria propagandística que estaba centrada en borrar la huella soviética de esta hazaña que permitió derrotar el nazismo. Hoy en día hay muchos países occidentales donde ese camino, esa intención continúa, se denuncia desde Moscú. Vamos a ver precisamente un material al respecto. Los intentos de reescribir la historia de la Gran Guerra Patria se han intensificado en los últimos años y una de las herramientas que utilizan las autoridades de algunas naciones europeas es la destrucción de la memoria. Así desmantelaban en Riga el monumento a los libertadores de la Letonia soviética, de los invasores alemanes. De hecho, en Letonia incluso se introdujo una ley que equipara la influencia nazi y la soviética. Desde el 2016 en Polonia está vigente una ley que prohíbe nombrar las calles, escuelas y hospitales con los nombres de las personalidades o eventos relacionados al comunismo. En mayo del 2023, las autoridades polacas demolieron un monumento que recordaba la hazaña de 676 soldados soviéticos que murieron liberando la ciudad de Lubčice en marzo del 45. En la República Checa también la política tomó rumbo hacia la eliminación de todo lo que recuerde la participación soviética en la liberación de Checoslovaquia. Así, en Praga derrumbaron la estatua del mariscal Konev, quien dirigió las operaciones del Ejército Rojo en el este de Europa. Estas políticas contra la memoria del pueblo soviético alimentan la rusofobia y a la par blanquean las atrocidades del nazismo. Tal es el caso de la invitación de un anciano que luchó del lado nazi al Parlamento canadiense, que después tacharon de error.
Y precisamente para que los errores no se repitan, es esencial guardar la memoria. El recuerdo de aquellos que no dudaron en tomar las armas y defender no solo a sí mismos y a sus familias, sino al mundo entero de la propagación de la ideología nazi. Gracias a sus hazañas, hoy en día seguimos vivos y libres. Bueno, yo creo que el escándalo mayor de esa rusofobia y de ese intento de reescribir o borrar una parte de la historia o destruirla para que no la conozcan las nuevas generaciones fue impedir que los libertadores de Auschwitz asistieran al aniversario del fin de ese genocidio terrible de los campos de concentración. Exactamente, incluso en Alemania hoy en día está prohibido portar por las calles del país cualquier simbología soviética, la bandera soviética, cualquier otro elemento, incluso las canciones. Hablar en lengua rusa en muchos países de la Unión Europea hoy en día es un acto que genera rechazo por parte de las autoridades. Presidente, ¿qué connotación tendría esto a la hora de tratar de frenar en un futuro que se siga tergiversando la historia? A ver, yo creo que es claro que hoy el fantasma del neofascismo está presente en el mundo como una corriente muy, muy peligrosa. Y por eso, si conectamos esto con el tema del legado de la gran victoria en la Gran Guerra Patria, hay que entonces llevarlo al momento actual. ¿Cuál es la vigencia de la trascendencia de la victoria sobre el fascismo? Y hay que acudir a la memoria histórica. Es vital acudir a la memoria histórica. Porque ahora se hacen todos los... es creciente el número de intentos por tratar de disminuir el valor, el papel, el rol protagónico que tuvo la Unión Soviética y el Ejército Rojo en esa victoria contra el fascismo, en liberar a la humanidad del fascismo. Y yo creo que celebraciones como la que estamos a punto de conmemorar aquí en Moscú son muy necesarias en estos tiempos. Y no conmemorar solo por destacar el hecho, sino conmemorarlo desde una posición reflexiva, desde una posición de sentimiento, desde una posición de convicciones y desde una posición de asumir una actitud ante el mundo actual. Y por eso los cubanos estamos aquí, agradeciendo la invitación del presidente Putin, pero sumamente conscientes de con nuestra presencia aquí qué estamos apoyando y qué estamos defendiendo. Y Fidel nos lo enseñó, y quiero hacer dos citas de Fidel, de valoraciones que hizo en diferentes momentos sobre la repercusión, sobre el alcance de la Gran Guerra Patria, y que tiene que ver con esto, con el desmontaje que tenemos que hacer de ese neofascismo que nos tratan de imponer. Hay una primera reflexión que es para el mundo. Fidel dice: el derrocamiento del fascismo creó condiciones nuevas para todo el mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, si mirábamos los mapas de África, nos encontrábamos con que no había un solo pueblo libre en todo el continente africano. Si mirábamos al continente asiático, veíamos que existían muy pocos pueblos que no estuvieran colonizados en aquel continente. Si mirábamos a América Latina, la veíamos absolutamente dominada por el imperialismo yanqui. Unas pocas potencias se habían repartido del mundo, lo esclavizaban y lo explotaban. Si no enfrentamos ese neofascismo, vamos a volver a esto que describía Fidel. Y para Cuba, ¿qué dijo? Porque cuando los soviéticos luchaban y morían en Leningrado, en Moscú, en Stalingrado, en Kursk, en Berlín, estaban luchando y estaban muriendo también por nosotros. Está refiriendo a los cubanos. Sus héroes son, por tanto, también nuestros héroes. Sus mártires son también nuestros mártires. Su sangre es también nuestra sangre. Y ese es el sentimiento que tenemos los cubanos. Eso es lo que hemos aprendido a la luz de nuestra historia, de nuestras causas, y también conociendo los aportes de naciones como la Unión Soviética, como Rusia, como los pueblos soviéticos y el pueblo ruso, a la causa de la humanidad. Y eso tiene una enorme importancia, rescatar esa memoria y enfrentar estas tendencias que tienen también su origen en la crisis de valores, en las crisis que existen a nivel global de manera multidimensional. Primero, hay una crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo no ha resuelto los problemas
de las mayorías. Y hay un enorme descontento de las mayorías con la no solución de sus problemas. Hay una crisis de las democracias burguesas que tampoco han podido dar el bienestar y la prosperidad para las mayorías, a pesar de que han cacareado mucho sobre el tema de la sociedad de bienestar. Pero por otra parte, el imperialismo, el capitalismo, no quiere perder la hegemonía, no quiere desaparecer como sistema. Entonces empieza a manipular esa insatisfacción de las mayorías tratando de alimentar, y es nuestra visión de esta problemática, tratando entonces de propiciar visiones nuevas, pero sobre la base de alimentando ¿qué? Ideas ultraconservadoras, ideas ultraderechistas, ideas fascistas. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que utilizan? ¿Cuál es la plataforma que utilizan? Las redes sociales, los canales mediáticos, en una enorme operación de manipulación histórica que está en el arte, está en las expresiones de la cultura, en la literatura, en las películas, en la música. Cuando cada vez se habla menos de la URSS, se habla menos del Ejército Rojo, se habla más de los aliados, se habla más de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Un presidente de Estados Unidos acaba de decir que ellos fueron los que más aportaron a la victoria contra el fascismo, y llama mucho la atención. Los que comparten esas ideas, que son discriminatorias, que son xenofóbicas, que son excluyentes, que son agresivas, son los mismos que apoyan el genocidio en Palestina, en la Franja de Gaza. ¿Y acaso eso no es fascismo? Son las mismas que provocan el recrudecimiento del bloqueo e incluyen a Cuba en una lista de países terroristas. ¿Y acaso eso no es fascismo, condenar a un pueblo al genocidio mediante un bloqueo? ¿O son las mismas que han alentado desde hace varios años una expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia? Lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial quiso hacer Occidente, que hubiera una invasión fascista a Rusia, y son los mismos que crean la rusofobia para desprestigiar y desmontar todo el aporte y todo el valor que significa la victoria de la Unión Soviética y del Ejército Rojo en aquella epopeya. Así es, llegamos a este aniversario 80 con un cruento genocidio demostrado, comprobado por diferentes organismos internacionales contra el pueblo de la Franja de Gaza, precisamente por Israel. Benjamín Netanyahu negó su participación en el desfile de este 9 de mayo acá en Moscú, y precisamente es tristemente paradójico, ¿no?, que 80 años después el mundo no haya aprendido las lecciones de ese tipo de actitud y estemos siendo testigos entonces de un nuevo capítulo de cómo se trata de borrar de la faz de la tierra a un pueblo entero. Con una campaña de manipulación mediática, de intoxicación mediática, de mentira, de calumnia y de infamia. Bueno, yo trataba de imaginarme cómo se vería Leningrado en el momento, en el peor de los momentos. Bueno, hay imágenes terribles de los cadáveres congelados en las calles, porque no podían acceder a la comida, que todo estaba cercado, todo estaba rodeado, un pueblo bajo las bombas. Y yo decía, bueno, Gaza hoy luce como eso, porque también cuando le cierran el paso en Rafah a los camiones que pueden traer la comida a Gaza y además bombardean a ese pueblo, se está repitiendo un genocidio parecido al de... Exactamente, y tienes a la ONU denunciando las condiciones que impone Israel para supuestamente permitir la llegada de la ayuda humanitaria, la escasa llegada de la ayuda humanitaria, y los propios comisarios de la ONU son los que reconocen que son condiciones imposibles de cumplir. También se está llevando a cabo un apoyo exprofeso de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, a grupos militares con tendencia neonazi, hoy en día también en Ucrania. Usted hablaba de la
la batalla de Kursk, esa batalla de tanques que permitió precisamente demostrar una vez más la valentía, la inteligencia del ejército soviético a la hora de expulsar a los nazis, y recientemente también se expulsó de Kursk, de la provincia de Kursk, a las tropas ucranianas, al ejército de Ucrania, que pretendía usar esa ocupación como una carta de intercambio en posibles futuras negociaciones con Rusia. Ese paralelismo que surge 80 años después, teniendo en cuenta de que muchas facciones del ejército ucraniano son de marcada y confesa tendencia neonazi con apoyo estadounidense, ¿qué lectura puede tener? Bueno, yo creo que toda esa campaña mediática que estamos denunciando también en esta mesa redonda, cuáles son las ideas y cuáles son las esencias ideológicas que está apoyando. La supremacía y el elitismo, el autoritarismo de clase, la criminalización de cualquier tipo de protesta social, la discriminación, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo a ultranza, el desprecio hacia los migrantes, y todo esto provoca mayor desigualdad. Por otra parte, empiezan a aparecer nuevos espacios para la ultraderecha en la política, en los gobiernos. Y habría que preguntarse si todas estas expresiones de la ultraderecha en gobierno logran alianzas y logran coaliciones, ¿cuál va a ser el futuro del mundo? ¿A qué idioma se va a acudir en el mundo para resolver los conflictos? ¿Cuántos conflictos se van a generar precisamente si estas son las ideas que proliferan en el mundo? Políticas agresivas y expansionistas, como esta de la OTAN, que es la que ha provocado, es la verdadera causa del conflicto hoy en Ucrania. Y habría un predominio del hegemonismo, del unilateralismo contra el mundo multipolar que defendemos la mayoría, y habría una enorme amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Y eso se está viendo en toda su magnitud precisamente en este conflicto de... Es una amenaza que es real, que es palpable, real, que mencionan... y que existe, está hoy. Está hoy. Y por eso hay que preguntarse, Arlene lo decía, ¿cómo el mundo pudo borrar esa memoria? ¿Cómo el mundo, teniendo la enseñanza, las lecciones que dio la Gran Guerra Patria, entonces ha permitido que ocurran estas cosas en la actualidad? Bueno, vamos precisamente a profundizar en este asunto con el siguiente material. Cada año en Ucrania se realizan marchas con antorchas en honor a Stepan Bandera, una figura que junto con los nazis participaron en el exterminio de civiles en la década de 1940. Actualmente varias calles llevan su nombre. Sin embargo, desafortunadamente, no todos comprenden que los seguidores de estas formaciones nazis siguen promoviendo una política de odio en pleno siglo XXI. Desde hace tiempo en Ucrania se sintió el resurgimiento del nazismo. El 2 de mayo del 2014 es una fecha negra en la historia de Ucrania. Aquel día los seguidores del sector derecho encerraron a más de 40 personas en la casa de los sindicatos en Odessa y les prendieron fuego. Kiev calificó el suceso como un enfrentamiento, pero el resto del mundo lo vio como una represión de corte nazi contra quienes no apoyaban al régimen. Justamente una de las metas de la operación especial militar rusa es la desnazificación. Desde Moscú resaltan que no podían ignorar la propagación de los brotes de nazismo en el país vecino. Cuando decimos el régimen de Kiev no es por nada. Ucrania se ha convertido en un país donde los brotes del nazismo comenzaron a crecer más rápidamente que en otras naciones europeas. Y estos nazis volvieron a marchar con antorchas y hacer el saludo nazi. Y estos nazis empezaron a intentar influir en el gobierno actual. Esta influencia está muy arraigada también en el Ejército Nacional Ucraniano. Por ejemplo, el batallón Azov, cuyo fundador declaró abiertamente la supremacía racial, recibió el estatus de Guardia Nacional en el 2014. Todo esto ocurre aunque antes del inicio de la operación militar especial, incluso los medios occidentales informaban abiertamente sobre el uso de la simbología nazi por parte de los nacionalistas ucranianos y sobre la glorificación de los colaboradores del Tercer Reich. El nazismo ucraniano se desemboca en el odio contra todo lo ruso.
el cierre de escuelas rusas y la prohibición de libros. Incluso los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica han sido declarados como enemigos. Ahí lo veíamos, presidente, y usted hace unos instantes citaba a Fidel y precisamente otra de sus frases que se ajusta perfectamente a este contexto es la pronunciada en los años 90 cuando dijo que la próxima guerra en Europa sería entre Rusia y el fascismo, solo que el fascismo se llamaría entonces democracia. Precisamente tiene una vigencia en la actualidad innegable. No, se llamaría o se haría llamar, porque esa es la otra, ¿a qué llamamos democracia hoy? ¿Y qué se pinta de democracia? El presidente hace alusión a varios episodios que niegan todo el discurso de Occidente encabezado por Estados Unidos y uno se pregunta, un país como Cuba, víctima del terrorismo que se financió, que se gestó desde los Estados Unidos, está en una lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Los cubanos están escandalizados con eso, pero en el resto del mundo no parece que haya noción de lo que está pasando. Es decir, tú condenas a un pueblo a no comerciar, a cerrarle bancos, a cerrarle financiamiento en nombre de que patrocina el terrorismo, cuando ha sido víctima de terrorismo y cuando ha apoyado todos los procesos de paz de la región nuestra en los últimos años. Estas imágenes que se han presentado demuestran que hay toda una construcción mediática y es una construcción simbólica. Tenemos que distinguir que esto es una guerra cultural e ideológica. Es una batalla cultural la que tenemos que librar. Y yo creo que es criminal que se manipule de esa manera la memoria de los pueblos. Pero también los pueblos tienen que aprender. Y los pueblos que niegan su historia están llamados a desaparecer, a perecer, porque no son capaces de defender su identidad. Y entonces tendrían que asumir las identidades de otros. Y eso es lo que persigue también la hegemonía imperial para poder dominar al mundo. Pero no podemos ser pesimistas. A pesar de que estamos en un mundo tan convulso, tan desigual, tan excluyente, y donde nos están dando como alarmas todas estas manifestaciones racistas, xenofóbicas, de neofascismo. Hay respuestas. ¿Dónde están las respuestas? Yo creo que tenemos que una vez más entonces potenciar esa convicción de que hay que ir a la historia, que tenemos que salvar la memoria histórica, que la memoria histórica es vital. Por lo tanto, no nos podemos quedar quietos. Y yo creo que hay que partir de profundizar en la educación en todo el mundo, desde el conocimiento de la historia, de esa historia universal y de esa historia vista desde las ópticas de cada uno de los países, pero asumiendo un pensamiento crítico. Cuando no hay un pensamiento crítico, lo que te ponen en una serie de Netflix, lo que te ponen en una película de Hollywood, lo que viene en un libro desde Occidente, no te permite entonces separar la mentira, separar la calumnia, separar la manipulación. En aquella época la respuesta la dio la Unión Soviética. No rendirse, luchar heroicamente y vencer. Cuba ha dado una respuesta. Más de 65 años de bloqueo recrudecido en estos tiempos y no renunciamos a nuestras convicciones. Rusia ha enfrentado con dignidad y con una respuesta propia los afanes expansionistas y de injerencia de la OTAN y ha también enfrentado con una estabilidad política y económica tremenda en el país las medidas coercitivas que se le ha aplicado por Occidente. Y el pueblo palestino está dando una lección también de resistencia ante el mundo. Entonces, también si logramos unidad, y esa unidad la expresamos en solidaridad, en una cultura de paz y cooperación, también vamos a vencer a este neofascismo que nos están tratando de imponer en estos tiempos. Y en que podamos tener proyectos de comunicación que rompan con esa narrativa que pretende hacer la historia de manera completamente distinta. Proyectos como Rusia Today, que lo han bloqueado por todas partes y ha sabido salir
como Leningrado y ha sabido salir como Cuba a decir su verdad, porque también con las redes sociales tenemos que empezar a contar nuestras verdades. Y siempre con la solidaridad de los colegas de diferentes naciones como es Cuba. Gracias siempre por el apoyo que nos mostraron, sobre todo en los momentos más difíciles. Y precisamente el contexto de esa respuesta que le da el mundo al neofascismo es que a Moscú llegan numerosos mandatarios, no solamente está acá, como no, el presidente de Cuba, sino que vienen desde América Latina los mandatarios de Venezuela, de Brasil, estará acá también el presidente de China, Xi Jinping, líderes de Palestina precisamente también estarán presentes en la Plaza Roja en el desfile del 9 de mayo. Y Vladimir Zelensky desde Kiev lanzaba amenazas también a esos líderes, a esos mandatarios que tienen planeado visitar Moscú. Algunos ya están llegando, otros lo harán en las próximas horas, diciendo que pues Rusia tendría motivos para estar preocupada. ¿Cómo asume estas declaraciones? Aquí estamos por convicción, sin miedo y apoyando lo justo, defendiendo lo justo. La mejor respuesta es que está aquí. Yo creo que esa es la mejor respuesta que pueden dar líderes del mundo. Yo decía por eso, como decía el presidente, las redes sociales, todos los mecanismos de comunicación pueden hacer una historia distinta, pero tenemos nosotros también que aprovechar ese espacio y contar la historia como va, y además hacer esto, sentarse ahí o pararse ante esos heroicos que todavía, creo que todavía quedan centenarios, ¿no? Quedan veteranos, de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria. En la Plaza Roja. Nuestro homenaje absoluto para esas personas y para el regimiento inmortal. Así es. Y también como parte de este momento histórico que está viviendo Cuba en sus nexos con Rusia, está también la celebración del aniversario 65 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Este 8 de mayo precisamente se llega a esta fecha. ¿En qué momentos de las relaciones bilaterales se encuentran Cuba y Rusia? Mariana, primero expresar un sentimiento para nosotros. Esta visita que estamos realizando en estos momentos a la Federación de Rusia es sumamente significativa, porque estamos conmemorando dos importantes acontecimientos. El 8 de mayo se van a cumplir el 65 aniversario del restablecimiento de relaciones. Y por otra parte, el 9 de mayo se conmemora el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria sobre el fascismo. Y ambos acontecimientos vinculan nuestros pueblos, vinculan nuestras naciones. Para hablar de las relaciones, del estado actual de las relaciones entre la Federación de Rusia y Cuba, también quiero ir a los antecedentes y un poquito de historia, que ustedes me lo permitan. Y a cosas que son muy sentimentales, de mucha emoción, porque están en el acervo cultural y de vida de los cubanos de mi generación, de los que nacimos en los primeros años de la Revolución. Hay, yo diría, 4 momentos o 4 hitos en las relaciones, o en los sucesos que tienen que ver con establecimiento, ruptura o restablecimiento de relaciones entre Cuba y Rusia. En 1902, el gobierno de la República de Cuba en aquel momento reconoció la Rusia zarista y estableció relaciones con la Rusia zarista. En 1942, el gobierno de la República de Cuba, estamos hablando de la época pre-revolucionaria, estableció relaciones con la Unión Soviética. En 1952, a raíz del golpe de Estado de Batista, se rompen las relaciones con la Unión Soviética. Y en 1960, el 8 de mayo, que es la fecha que vamos a conmemorar, se restablecen las relaciones con la Unión Soviética. Se restablecen, presidente, y si usted me permite, le propongo hacer un breve repaso de lo que comienza precisamente a partir de 1960 y pasamos luego entonces a explicar mejor.
Mira, los periodistas cubanos, a partir de que llegábamos aquí a celebrar estos dos acontecimientos, escribían y recordaban ese momento en que Putin y Díaz-Canel inauguran la estatua de Fidel en un lugar céntrico de aquí de Moscú. En el barrio de Sokol. Exacto. Muy significativo y muy cerca de la calle que lleva el nombre de Hugo Chávez. Y las palabras que dijo Putin en ese momento, el presidente Putin dijo palabras realmente emocionante. Fue un gesto muy bonito. Y él, cuando el presidente cubano ahora decía que hay emociones detrás de toda esa historia, yo estaba pensando, a lo mejor usted piensa como yo, que tienen que ver con el libro extraordinario de Leonov, que cuenta cómo se gestó esa historia, que es casi una novela. Es un libro que recomiendo. Raúl Castro, un hombre en revolución. Bueno, las imágenes lo dicen, hay toda una historia, son relaciones históricas. Y son relaciones históricas que han pasado coyunturas también difíciles. Y yo creo que por eso tienen un mérito tremendo. Esas relaciones históricas las forjaron Fidel y Raúl. Y como dice Arlene, es una historia apasionante, que tiene momentos de tanta significación. Y estoy hablando no solo de momentos políticos, de momentos que tienen que ver con circunstancias económicas, tiene que ver también con elementos de pueblo, con elementos de familia. Y si alguien quisiera buscar una historia de vida que simbolice cómo se tejió esa relación, está en ese fenomenal libro de Leonov, es de hecho una biografía de Raúl, pero es un libro donde acontece, donde se narra lo que aconteció cuando un joven diplomático soviético que venía hacia América Latina para ejercer como diplomático en México, conoce a un joven cubano revolucionario con inquietudes que había participado en un festival de la juventud y los estudiantes y que iba de regreso a Cuba. Y en ese trayecto, en ese viaje, se hace una relación fuerte, una relación que perduró toda la vida. Yo tuve la oportunidad o el privilegio de presenciar varios encuentros íntimos entre Raúl y Leonov, y realmente era una relación de amistad tremenda. Es la expresión de la relación de amistad que hemos tenido entre nuestras naciones y nuestros pueblos. Pues existe un elevado nivel de diálogo político, hay un constante intercambio de delegaciones a alto nivel. Defendemos consensos y posiciones comunes a nivel internacional. Nosotros tenemos que agradecer al gobierno de la Federación de Rusia la defensa que hace de Cuba en su lucha contra el bloqueo y con la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Nosotros denunciamos constantemente los afanes imperialistas de avance de la OTAN, agrediendo a Rusia, la injerencia en los asuntos internos de la Federación de Rusia, y también condenamos las medidas y las sanciones que se aplican contra la Federación Rusa. Pero en los diálogos con el presidente Putin, que han sido muchos y sistemáticos en estos años, de manera presencial y también por conversaciones telefónicas, por videoconferencias, siempre hemos encontrado una enorme sensibilidad del presidente Putin hacia los problemas de Cuba, una enorme comprensión de la realidad cubana y una disposición a ayudar y a cooperar con Cuba. Son relaciones de respeto, son relaciones de confianza, son relaciones de amistad y son también relaciones estratégicas. Está ese alto nivel de relaciones a nivel de diálogo político, pero también hay un nivel de relaciones muy alto en la esfera económica y comercial, que no alcanza el nivel del diálogo político, pero que aspiramos de ambas partes y estamos tratando de fortalecer esa relación económico-comercial para que aprovechemos más la complementariedad que nos podemos ofrecer con proyectos de desarrollo económico-social
mutuamente beneficioso. Rusia nos ayudó mucho en la COVID. Cuando nosotros tuvimos la crisis con el oxígeno medicinal, que el gobierno de los Estados Unidos, como parte de las medidas del bloqueo, presionó a compañías latinoamericanas para que no le vendieran oxígeno a Cuba y que aquello nos ponía en una situación muy compleja. Rusia mandó un avión que estuvo permanentemente en Cuba y en la historia hay momentos tan emocionantes, ahí los veíamos. Las visitas de los principales líderes de la Unión Soviética y posteriormente de la Federación Rusa, como han sido las visitas de Putin a nuestro país. Yo recuerdo la primera vez que visité la URSS. Era el año 84. Yo estaba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las tropas coeteriles antiaéreas de esos momentos, porque eran administración Reagan, acuerdos de Santa Fe. El país tuvo que modernizar su tecnología militar, por supuesto. La recibíamos de la Unión Soviética y era necesario en poco tiempo asimilar esa tecnología, sobre todo la tecnología coheteril, que es electrónica, y el comandante jefe y el general de ejército hicieron llamado a los jóvenes que estábamos en el último año de las carreras de eléctrica para que cumpliéramos el servicio social en las tropas de coheteril. Entonces pude venir a un tiro coheteril. O sea, en el verano se hacían tiros coheteriles donde participaban dotaciones de los diferentes países socialistas, era un intercambio de ideas, y bien en ese momento quedé fascinado con la Unión Soviética, con su historia. Aproveché y el tiempo que estuve en Moscú visité muchos museos, me interesé mucho por la historia, por la cultura, y me llamaba mucho la atención cada vez que llegábamos a un lugar y las personas nos reconocían como cubanos. Era un abrazo, a compartir un trago de vodka, y todas esas vivencias que eran muy lindas, y eso pasó ahí. Y se formaron familias cubano-soviéticas, porque es que mucha gente vinieron a estudiar aquí y hubo muchos cooperantes técnicos soviéticos también dando su servicio en Cuba. Y eso no lo puede borrar ninguna intoxicación mediática. Eso no puede borrar ninguna campaña contra Rusia ni contra Cuba. No, pudiéramos estar, yo creo que 10 mesas redondas hablando sobre las relaciones entre Cuba y Aliana, Rusia. es un resultado, de esa familia. Bueno, no, mis dos padres son cubanos, pero eso lo debo estudiaron. aclarar. Mi padre estudió en la Unión Soviética, periodismo de guerra, exactamente, y luego hizo una carrera diplomática también muy vinculada a Rusia y a los países de la antigua Unión Soviética, exactamente. Pero yo quería marcar brevemente porque él se emocionó mucho al recordar, y no hay un cubano o una cubana que no se estremezca al recordar que en el peor momento de la COVID, el vecino más cercano nos negó el oxígeno. Así es. Y el amigo más lejano nos llevó el oxígeno. Bueno. Entonces, no es un sentimiento que nazca de nada, de qué bonita es la Unión Soviética, qué bonita fue la Unión Soviética, qué bello es Rusia, qué bella sigue siendo. Es que hay razones. Que el que te quitó la cuota azucarera y el que te compró la cuota azucarera, el que te negó refinar petróleo y el que te dio petróleo. Hay otra anécdota, disculpa que me detenga en historia de vida, pues es que yo creo que las historias de vida son las que nos acercan a la realidad y a los sentimientos. En la segunda visita que hicimos a la Federación de Rusia, hicimos una visita al Kremlin. Y un hombre alto, militar, era creo que en aquel momento el jefe de los servicios históricos del Kremlin, nos atendió y nos dio una explicación. Por supuesto, nosotros hicimos varias preguntas. Y al final de aquella visita, aquel hombre alto, fuerte, ruso, se le afloraron unas lágrimas en sus ojos. Y nos contó que los mejores días de su infancia los vivió en Cuba. En Alamar, en La Habana del Este, era el hijo de un matrimonio de colaboradores soviéticos. En Cuba vivió alrededor de 4 o 5 años. En Cuba como parte de la misión de sus padres como niños, y que tenía un sentido de cariño por Cuba tremendo.
y que como visita no lo habíamos defraudado, porque tanto interés por la historia soviética, por la historia rusa, tanto respeto a la historia como el que había demostrado y había expresado la delegación en esa visita, solo se podía esperar de los cubanos. Bueno, qué bonito, ¿no? Este recuerdo para terminar así nuestro programa especial de Mesa Redonda en conjunto entre Cuba Visión y RT en Español, para resaltar, para dar significado a este aniversario 80 de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria y también el aniversario número 65 de las relaciones bilaterales entre Cuba y Rusia. Arlene, ¿cómo terminamos esta mesa redonda? ¿Cómo se hace en Cuba? Ya la terminó él. Pero creo que hay como unas imágenes del día, ¿no? Ah, se sí, hace así, ¿no? terminamos con las imágenes del día. Bueno. Yo creo que las imágenes del día tienen que ser, lo digo, para los cubanos que no tienen la posibilidad, el privilegio que tenemos nosotros de estar aquí, las imágenes de Moscú engalanándose para el 9 de mayo, el día de la victoria. Qué alegría poder celebrarlo aquí y, como decía el presidente, la mejor respuesta a los que amenazan es que estamos aquí. Exactamente.